nos trae su ponencia Estrategias clave para el borrado seguro. Las papeleras no borran. Bueno, pues muchas gracias por la presencia y por la atención y por la invitación a la organización. La ponencia y la petición que me han realizado es para poder transmitir y explicar en concreto nuestro software y desarrollamos en Blanco. Mi empresa es Blanco, empresa finlandesa que desde el año 1975 lleva desarrollando única y exclusivamente los software de borrado de todos los soportes dispositivos electrónicos que se realizan. Hay una falsa creencia con respecto a lo que significa la destrucción de toda la cuestión de los contenidos electrónicos, creyendo que los reset, los desechos, todo lo que tiramos a la papelera borra. Nunca, mejor dicho, no borra, lo único que se hace es acomodar de otra forma distinta a la que encontramos los datos. Ahí están los datos con respecto a la empresa, como les comentaba. Y una de las cosas que les quería comentar es que todos los soportes dispositivos que tenemos encuentran siempre un alojamiento para toda la información. Ese alojamiento que se realiza y que tenemos desde discos duros, disquetes, servidores, incluso ahora ya actualmente y hace como 8 o 9 años las nubes, han de realizarse y su contenido y se acumula. Se acumula hasta límites insospechados, incluso llegando a tener 5, 6, 7, 8 backups de información pensando que podamos perderla en algún momento y en eso nos va a suponer el tirar todo años de trabajo. Pero lo que la verdad es que ocurre es que las guardamos por intranquilidad y por inseguridad, no porque se deban de guardar. Todo el contenido de la información pensamos que tengamos una referencia importante. Una cosa es el contenido y otra cosa es el continente. No hay ningún dispositivo que tengamos más de 4, 5 o 6 años por su obsolencia, por su deterioro e incluso por su actualización. ¿Qué ocurre entonces con esos datos que hemos acumulado en distintos dispositivos? Pues nos vamos a encontrar que hemos de migrarlos. ¿Y qué ocurre cuando los tenemos que migrar de un dispositivo a otro? Del que pasa al que vayamos, pues que en alguno de esos sitios se van a quedar duplicados o triplicados. El software de borrado lo que viene a certificar es que todo aquello que no queremos que se conserve en un sitio determinado se borre y además emite un certificado y una confirmación de quién, cuándo y cómo se ha borrado. Ahora iré dando más datos al respecto. Nosotros tenemos el software que se desarrolla es en todo tipo de dispositivos, como les decía, incluido, y es con el que quería comentarles, la nube. Yo les haría una recomendación ya de entrada y es que nunca realicen ninguna adquisición de alojamiento de hosting de nube si no tienen el compromiso del fabricante o del alojador de que le va a entregar un certificado de borrado de toda su información y contenido cuando deje de tener su presencia de sus datos en ella. Actualmente en España es dentro de los, ya diría que en Europa, pocos países que esta normativa no se está cumpliendo. Y es una normativa de más de hace 20 años. En todos los tipos de dispositivos pensé en una cosa, y es que cuando, por ejemplo, tenemos al dispositivo de los móviles, en los que alegremente nos desprendemos de ellos y consideramos que el reset de fábrica va a disponer de todos nuestros datos, informaciones y votos quedan borrados, nada más lejos de la realidad. Lo único que hace, para que se hagan una idea, cuando se hace un reset, a unas formas les dicen reacondicionamiento de fábrica y demás, es como si fuese el índice de un libro, estamos rompiendo el índice, pero para nada el contenido. El contenido lo que nos va a establecer es el poder seguir viéndolo. No será tan fácil el poder acceder a realizar la búsqueda en concreto de él, pero por supuesto con las herramientas que actualmente hay, incluso gratuitas y bajadas de software libre, se pueden recuperar muy fácilmente. De hecho, es una, digamos, inseguridad muy grande el que cualquiera de nuestros dispositivos móviles la facilitemos sin habernos asegurado y tener la certeza de que ha sido borrado con un software, sea Blanco o si existe algún otro más, que se haya producido su borrado. Y esto no es simplemente, lo digo, es decir, cuando antes me refería que hacía más de 20 años que se estaba realizando esto legislativamente, en la Esquema Nacional de Seguridad, que actualmente ha cumplido 2 años el nuevo Real Decreto, pero que ya
estamos cumpliendo 20 con el anterior, ya lo establecía. La obligatoriedad, no de destrucción física, sino la destrucción del contenido. Hemos confundido la destrucción física del soporte papel con que también se puede hacer con el soporte, en este caso, dispositivos de contenido electrónico. Para nada. Los destructores de contenido, ahí existen muchas posibilidades de recuperar esa información simplemente por el mero hecho de que estamos teniendo pequeñas partes que se pueden recomponer. Incluso existe un grave riesgo, que es qué ocurre cuando sacamos desde nuestras corporaciones, oficinas, bodegas, etcétera, toda esa información y se la lleva hasta una empresa que se dedica a su reciclaje o destrucción. Pues que hay un camino que hemos perdido el control absoluto de todo ese contenido. Tenemos que confiar ciegamente en la buena predisposición, que así será. Lo que ocurre es que en la descomposición material del continente nos vamos a encontrar que va a ser una pieza más que perfectamente, y ya les aseguro, tiene una muy buena demanda en el mercado de segunda mano. Nuestra empresa, por una práctica habitual, lo que realizamos todos los meses son compras en distintos mercados online de segunda mano, Wallapop y demás. Compramos discos duros, dispositivos que se ponen a la venta. No hay ni uno solo que no consigamos recuperar datos de ello, y en algunos casos, que son bastantes, los ponemos en conocimiento de la sección de la Guardia Civil al respecto, porque son datos y más información que no debería de estar en esa circunstancia. Aquí, por ejemplo, se está encontrando, ya tenemos sentencias de la Audiencia Nacional en las que se está indicando que existe un grave, en este caso, riesgo, y que se está produciendo por las empresas el no cumplir de esta normativa, porque lo que está realizándose es poner con un gran descuido la circunstancia de todo este tipo de información. Y luego, aparte de la propia normativa que tenemos lo que es las propias normativas sectoriales. No sé si conocerán la normativa sectorial sanitaria, pues el concreto, el IPA, es la normativa que establece para todos los ámbitos sanitarios. En los ámbitos sanitarios ya establece la necesidad de que toda la información sanitaria se destruya. PCI es la normativa sectorial en la que se establece la destrucción de todo el ámbito bancario. PCI es una normativa, un estándar internacional que se establece que ha de destruirse todo el ámbito financiero. En otros países, que no es en el que nos encontramos, pues cuando una persona realiza una extracción de dinero de un cajero, una de las cosas que aquí nos encontramos es que nos diga si queremos una copia en papel o no, al respecto de la transacción que hemos hecho de ingreso o de extracción de dinero. En otros países te indica si quieres que tus datos y tu información, todo lo que acabas de realizar, quede borrado, que es como debería de ser. Uno de los mayores problemas que nos encontramos al hackeo de las entidades bancarias no es la propia entrada a la sede, sino el hackeo a los propios dispensadores, a los cajeros, porque ellos tienen un disco duro que acumulan a lo largo de un día, una semana, un mes, multitud de información que queda a disposición de cuando. Y cuando se pueda atacar en este caso, es muy fácil llevarse un disco duro más que entrar en una entidad bancaria con todas las medidas de seguridad que supone, no física, pero sí electrónicamente. La normativa NIST, que es el Instituto estadounidense dependiente del Departamento de Estado de Comercio, lleva cerca de 30 años estableciendo estándares de todo tipo, en este caso de ciberseguridad y de seguridad. NIST ha establecido los estándares de seguridad y los estándares de borrado. Una de las características que establece es con respecto a qué tipo de borrado se tienen que realizar. En España, más allá de, empieza ahora a entenderse la obligatoriedad de borrar, no existe una sensibilización a la hora de determinar qué tipo de estándar realizar el borrado. Luego tenemos otra circunstancia, que es que no somos o no creemos que es necesario el borrar el dato. Tenemos distintos tipos de normativa repartidos cerca en casi 36 normas en las que nos dice hasta qué tiempo podemos mantener los datos, dependiendo de si es fiscal, si es laboral, si es normativa de seguridad. Es muy habitual en el que sí que tenga conocimiento y una feria como esta de seguridad, las cámaras de vídeo deben de ser borradas a conclusión de un mes y en las entidades bancarias a los 15 días.
Pero no es borrar y planchar por encima de, simplemente lo que estamos hablando es que es borrar y además certificar que has borrado y que se ha realizado ese borrado. Lo más importante de esto, y en la normativa, si queremos cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, es que hemos de tener claro que tenemos que tener esa evidencia y esa acreditación de lo borrado. Tenemos a continuación las circunstancias de que todo soporte y las herramientas que se producen es de borrado. Hay determinados dispositivos, incluso hay cintas magnéticas que se destruyen directamente. Eso es un error. Existen dispositivos electrónicos que se realizan el borrado, que es la desmagnetización, la destrucción magnética, y lo que va a producir es una evidencia, como antes les decía. No hay que confundir la evidencia de la huella de carbono medioambiental, porque ahí lo que te está dándote es una herramienta de evidencia para acreditar que estás cumpliendo la normativa medioambiental. Muy importante. Pero tengan en cuenta una cosa, que esa huella de carbono que se establece y que te da la empresa recicladora es imposible de distinguir si son los dispositivos de tu corporación o junto con los dispositivos de otras corporaciones o domésticos. De ahí la importancia de tener el certificado de borrar del contenido. Vuelvo a insistir, lo del factory reset del borrado es realmente lo único que realizamos con eso, es el arrancar el índice. Las herramientas forenses de recuperación se las van a recuperar de inmediato. No existe actualmente ningún factory reset de marca de fabricante que borre y que garantice la imposibilidad de su recuperación. Hay que tener en cuenta que para realizar el borrado no es ninguna fórmula mágica, lo que hace es alterar, como bien conocen ustedes, binariamente toda la información que se recibe y que se tiene, se acumula a través de los ceros y unos que se va incorporando. Esos ceros y unos, cuando se alteran y de determinada forma y varias veces, es cuando se destruye la información, que deja de ser legible e inteligible para cualquier, incluso para cualquier, que también se está realizando y se ha probado inteligencia artificial para hacerlo. Aquí les muestro varios de los estándares de borrado que es. El resto de Europa y Occidente y Asia nos llevan años luz, porque ya están creando más de 27 tipos de estándar distintos. Norteamérica tiene 17 tipos de estándar. ¿Esto qué quiere decir? El policía, el FBI, tiene un estándar específico para borrar su información, la NSA tiene otro, la Armada tiene otro. Así Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, el MI5 con HG y Infosec, que es un instituto semejante al Centro Criptológico Español, tiene otro. ¿Qué es lo que han hecho? Van creando distintos tipos de estándar. No es que unos sean más fiables que otros, pero unos se acomodan más a sus necesidades. Y aquí es donde empiezan las entidades a considerar más adecuados uno u otro. Tengan en cuenta que no estamos hablando de información secreta, ni oficial, ni altamente de seguridad. Estamos hablando de información de datos, simplemente, cualquiera. Y estamos hablando incluso de cookies, de IDs, toda la información que estamos dejándonos por el camino, que consideramos que no es irrelevante y es muy irrelevante. Todo el tipo de información, como os decía, los SSD, HD, toda la fibra, todo lo demás, informa y recupera datos. Y esa es la posibilidad que tenemos de dejarlos por el camino y que no deberíamos de permitir. Hay una cosa muy importante, y es que también existe la posibilidad de borrar ficheros. Y borrar ficheros quiere decir carpetas. No es borrar solo unidades lógicas y discos duros del formato que sea, sino que también sea la posibilidad de que yo tengo ficheros y poder tener una evidencia de que he borrado ficheros. Cuando existen, lamentablemente en España no la hay casi ninguna empresa, una política de gestión de datos y de borrado y de acondicionada dependiendo de las fechas y de si un cliente deja de ser nuestro cliente, un proveedor deja de ser nuestro proveedor, se acumulan esos datos junto con los que aún lo son, lo dejan de ser. No existe ni demás una política en la que se establezca que a estos ya he de borrarlos porque así me lo determina la norma y así debería de producirse. Aquí, por ejemplo, lo que se establece, como os decía, tanto en las máquinas virtuales como en la nube, se realizan los borrados. Los borrados va a tener la circunstancia de que te va a dar evidencia de que aquel espacio que tú rentaste, alquilaste o te hosteó, ha quedado borrado y libre de cualquier posibilidad de que haya quedado información.
Aquí tienen un ejemplo de que este software no solamente hay que tenerlo presente, como les decía, para sus dispositivos. Total, lo que tiene Blanco también es una consola en la que te va a permitir acumular todos los borrados que se han realizado o que se están realizando automáticamente o que te va realizándose a lo largo de toda la vida operativa de la corporación. Y además te identifica en qué dispositivos o en qué medios se está realizando el borrado. Aquí son los distintos emblemas que tenemos con respecto a las menciones que tiene y que va dando para las certificaciones y que tiene Blanco. Y aquí un llamamiento muy especial. Tanto el Esquema Nacional de Seguridad como la reciente NIS 2, que además tenemos como fecha el 24 de octubre, España tiene que establecer un reglamento en el que tiene que desarrollar esta directiva. Es obligado cumplimiento que todas las empresas fabricantes tengan sus productos acreditados. Y acreditados significa acreditados que estén pasados por lo que establece el Centro Criptológico Nacional, que es la guía STIC, en el que se establece una guía en el que confirma y asegura que lo que dice un fabricante en cuanto a los aspectos de seguridad son ciertos. Tanto la NIS como el Esquema Nacional de Seguridad establece que para contratar con la Administración o ser una infraestructura crítica, y el NIS ha ampliado a más de 3.000 posibilidades esa infraestructura crítica, has de tener tus componentes que has contratado y tus fabricantes de productos que has realizado acreditados por el Centro Criptológico. Que esto quiere decir que tienen que pasar por los laboratorios y obtener las categorías de Lince o de Common Criteria, dependiendo. Existe, como ahí ven, la guía de seguridad TIL, el 105, es una guía pública que se establece por parte del Centro Criptológico, donde se acumula y por familias todos los productos que quedan acreditados. Ninguna administración puede contratar nada que no esté fuera de esta guía. Esta guía es de exclusividad del Centro Criptológico y esta guía es la que acredita, que confirma que todo el producto que aquí se ha pasado por el laboratorio y ya ha confirmado el Centro Criptológico es seguro con respecto a los estándares hoy conocidos. Lo establece, al igual que el Esquema Nacional, en 3 niveles y para que esto pueda ser contratado se establece o el alto o el medio, con lo cual tiene que tener el certificado Lince, en el caso de España, para el medio y Common Criterio medio y alto, que es internacional. Y, por supuesto, es una condición sine qua non. Deberían de ser, todos los pliegos que actualmente se están publicando y realizando deben de incluir que debe ser cumplimiento tanto de estos productos como de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Así lo establece la normativa actualmente. Tengan en cuenta que una de las cosas que establece en concreto el Centro Criptológico establece la necesidad y la exclusividad de que todos los dispositivos que vayan a ser dispositivos que se vayan a reacondicionar, pasen de usuario a usuario, pasen de un organismo a otro, de un dispositivo a otro, de una corporación a otra y, por supuesto, que vayan a ser reutilizados o de alguna forma inutilizados, han de ser previamente borrados y obtener esa evidencia y quedarse esa evidencia para posibles posteriores auditorías. Tengan en cuenta una cosa que no se hace: desde que se adquiere un dispositivo hasta que se destruye, toda su vida y sus componentes, quién lo utiliza, quién lo usa, dónde va, dónde está, no se puede perder la cadena de custodia en ningún momento. No estamos hablando nada más y nada menos que de la vida de la empresa, de la corporación o de la administración. Si dejamos que salgan de esta cadena de custodia, lo que estamos dejando es todo. El caso de quién lo usa, dónde lo usa, en qué momento se usa, que debe quedar registrado. Y todo esto existen protocolos y procedimientos para así realizarlo. Aquí les enseño un informe de borrado de datos, que es lo que determina, que es que establece de cuándo se ha realizado el borrado, qué información, el contenido, si era un disco duro, si era un disco SSD, qué tipo de disco, la cantidad de información que ha tenido, si ha sido satisfactorio o no el borrado y, por supuesto, todas las características tanto del software y del dispositivo, para que cuando se haga este análisis coincide totalmente. No podemos estar entregando una evidencia general de un borrado cuando lo que estamos pidiendo es la evidencia en concreto de los dispositivos. Hay 7 dispositivos que han sido reutilizados, hay que tener 7 evidencias de ese borrado y de esa incorporación a otras más. Aquí establece, estos
la consola que tiene blanco y la evidencia que determina pasa los certificados y está acreditado por el centro criptológico, porque es imposible de alterar o de alguna forma inutilizar en lo que establece. Tiene un código de verificación y todo lo que requiere coincide plenamente con la herramienta o el dispositivo con el que se ha realizado el borrado. Y aquí una de las cosas que verán en verde y que quiero comentar es que tiene que determinar qué estándar se ha utilizado para el borrado. Nosotros en España lo único que pedimos es que se borre, pero si trabajamos y estamos en corporaciones fuera de los Pirineos, ya establecen los protocolos en el que se tenga que decir qué tipo de estándar hay que utilizar. Como os decía, el software te permite elegir entre 32 estándares internacionales y reconocidos para que se pueda realizar ese borrado. Esto es un tipo de checklist de política de borrado en la que pueden observar que la mayoría de las empresas, por supuesto, no tienen y no lo cumplen, y que está sacado simplemente de la normativa del esquema nacional, de la Agencia de Protección de Datos con el reglamento y de las ISO. El cumplimiento de todo ello hace que se tenga una seguridad con respecto a si se cumple o no. Y una de las cosas que antes se comentaba, y vuelvo a decir, lo que hace que con respecto al punto 14, si tienen algún procedimiento en su empresa de que establezca cómo se ha de realizar el borrado de las cookies y de los archivos temporales y temporales generados por usuarios o por entradas en el sistema, están en una buena empresa que cuida esa seguridad. De no hacerlo, la mayoría de los troyanos y de las posibilidades de entradas aparecen por ahí y no se realizan. Es muy importante tener en cuenta que nunca en las políticas que se te han realizado o que se establecen, que los datos se queden en las memorias locales y no en los propios CRMs. Ahí es donde empiezan a acumularse las brechas de seguridad. Características que esto es lo que se produce y que se tiene. Tengan en cuenta, por ejemplo, las empresas públicas se reasignan habitualmente entre funcionarios o se reacondicionan o se realiza y demás. Absolutamente cualquiera tendría que borrarse antes de darle a cualquier otro funcionario o usuario un ordenador que antes, o un PC o un dispositivo que antes ha sido usado por otro. Circunstancia, los datos no tienen que ser ningún problema porque están en un CRM. Circunstancia es que quede acreditado que todo lo que antes estaba ya queda y está borrado y no tiene por qué seguir trasladándose esa información que no debía de estar. Luego, por ejemplo, en las empresas privadas no hay cumplimiento con respecto a lo que son las normativas de prescripción y caducidad de los datos y que establece la norma. En los cajeros, como antes les decía, las entidades, PCI, como antes decía, es una normativa de las transacciones económicas y las transacciones económicas llevan acompañadas desde PCI, es una normativa internacional que ha gestionado y que crea Visa, Mastercard y la que realiza y American Express una normativa con respecto a la seguridad, lo que establece. Nosotros tenemos condicionamientos en los que nos indican que, que rompiendo o cortando las tarjetas bancarias es suficiente, para nada. Se han de desmagnetizar y se han de destruir y obtener un certificado de ello. Eso es conforme lo que se establece en la normativa. Con respecto a por ejemplo, que antes les comentaba la IPA, que es hospitales y demás, existe una normativa específica para las entidades sanitarias, y empresas farmacéuticas que no por casualidad son víctimas de los mayores hackeos. Todos sus datos y toda su retención de datos tienen un valor incalculable y lo que se pretende es que siempre todo aquello que se deseche y que se haga se borre previamente y se tenga ese cumplimiento con hacerlo. Estos son varias posibilidades, un ejemplo de cómo se dan los distintos sectores, todas las mejores prácticas que se puede dar del borrado. Y hasta aquí yo no les canso mucho más y si hay alguna pregunta, a su disposición. Pues nada, lo he dejado muy claro. Pues nada, muchas gracias.